Bueno, empecemos. Bienvenidos a todos a nuestro webinar de la Sociedad Colombiana de Pie y Tobillo. A todos nuevamente, los que nos acompañan, bienvenidos. Al doctor Santiago también. Voy a explicar la modalidad de, como siempre, de nuestro webinar. Por favor, primero vamos a dar la conferencia y las preguntas que surjan durante la conferencia para el doctor, para los panelistas, por favor escribirlas en el icono de preguntas y respuestas, y en ese momento, cuando terminemos la conferencia, vamos a ir respondiendo, o los panelistas tanto el doctor Santiago van a hacer. Primero vamos a hacer la presentación del doctor Santiago por parte de nuestro secretario del capítulo, el doctor Ricardo Rodríguez, y nos acompañan como panelistas él y nuestro vocal, el doctor Juan Fernando Posada de Medellín. Y para los que todavía no saben, yo soy el vicepresidente de la sociedad también, Juan Camilo Mantilla. Todos bienvenidos y le doy la palabra a nuestro secretario Ricardo. Bueno, gracias Juan. Buenas noches a todos. En esta ocasión le queremos presentar a los que no lo conocen, aunque yo creo que ya la mayor parte de los que están acá conocen a Santiago. Santiago Guerrero es ortopedista colombiano de la Universidad del Rosario. Él es además especialista en cirugía de tobillo y pie. Hizo en la Universidad de Miami, en el Jackson Memorial. Fue presidente de la Sociedad Colombiana de Tobillo y Pie, pues del capítulo de Pie y Tobillo en ese momento, y es actualmente el presidente electo de la Flamecit, que va a iniciar su presidencia ya el año entrante, en abril del año entrante. El tema es Lleno Valgo y su asociación a Pie Plano, Lleno Valgo en Pie Plano. Santiago, bienvenido siempre. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Pues es muy importante todos sus aportes, no solamente para nosotros, sino para toda la sociedad latinoamericana y los que estamos vinculados a esta especialidad. Muchas gracias nuevamente, Santiago. Bueno, pues mil gracias por la invitación. Es un honor para mí. Voy a hablar un poco un tema que, aunque es controversial, pues es un tema que interesa a las personas que hacemos patología de pie y tobillo y por supuesto a los cirujanos de rodilla, y es un tema que nos congrega porque la patología la tenemos que manejar en conjunto y el bienestar del paciente por supuesto depende un poco de lo que hagamos en la extremidad tanto proximal como distalmente. La bienvenida, por supuesto, a todas mis colegas de Colombia, pero también un abrazo grande a todos los colegas de diferentes países latinoamericanos que nos están acompañando hoy. Esta patología del pie plano y de la deformidad en valgo de la rodilla, pues tiene una asociación que vale la pena interpretar de acuerdo a lo que realmente sucede. La asociación del lleno valgo y el pie plano no es infrecuente, especialmente en estadios tardíos de la patología, en algunos de los segmentos articulares comprometidos, y la literatura desafortunadamente ofrece poca evidencia al momento de decidir qué tratar primero, y en muchos casos lo que se publica son experiencias anecdóticas de los expertos. La aproximación al problema debe basarse en diferentes aspectos, lo cual incluye los síntomas predominantes, el compromiso estructural y de manera estricta la biomecánica. Quisiera hacer un paralelo introductorio, y digo un paralelo porque es básicamente lo que sucede en la deformidad contraria en la rodilla si consideráramos un varo de la rodilla. Y es un paralelo introductorio que correspondería a esta deformidad porque es con la que mayor frecuencia se encuentran los estudios biomecánicos. La gonartrosis asociada al lleno varo tiene un momento de aducción grande en la rodilla
Ese momento de aducción tiene algunos componentes que corresponden al vector de fuerza vertical de reacción al piso y que en la imagen lo identifican como la flecha roja dirigida hacia cefálico y que se extiende desde el suelo. Ese pasa a través del pie y de la rodilla. Y el segundo componente es el brazo de palanca perpendicular, que ustedes ven que sale desde el centro de la rodilla dirigido hacia el vector de reacción al piso. Y ese brazo de palanca perpendicular se incrementa en longitud en la medida que el vector de fuerza de reacción al piso se aleja del centro de la rodilla. Asumiendo que este vector atraviesa tanto el pie como la rodilla, y se entiende entonces que los cambios estructurales en el pie y en el tobillo, en el segmento distal, afectarán directamente en proporción a la rodilla. Ese paralelo introductorio nos sirve para interpretar un poco lo que sucedería en el caso de tener una deformidad en valgo de la rodilla asociada a un pie plano valgo, que es lo que nos compete hoy. La alteración estructural de un pie plano asociado a la disfunción de las estructuras dinámicas afecta todas las fases de la marcha y especialmente a la fase de apoyo. La sobrecarga mecánica que recibe la pierna por el mal alineamiento del retropié y el colapso del arco longitudinal del pie se transmite en dirección cefálica hacia la rodilla, donde la distribución de la carga se hace irregularmente sobre el compartimento lateral y en la medida que la situación se cronifica y el lleno valgo aumenta, la patela se lateraliza hasta comprometer también el compartimento patelofemoral. Lo que en principio responde a una agresión mecánica, con el tiempo tiene algunas implicaciones bioquímicas que empeoran las condiciones articulares en ambos segmentos. Y es así que la insuficiencia de los procesos de reparación del cartílago resulta en la degeneración de la matriz extracelular, la muerte del condrocito por apoptosis, la pérdida de la integridad del cartílago. Y en general el desarrollo de la artrosis pues va a afectar a toda la estructura articular. Esto incluye el hueso subcondral, el tejido sinovial, la cápsula articular y los tejidos blandos periarticulares. El proceso catabólico dispara la síntesis de mediadores inflamatorios como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, metaloproteasas, prostaglandinas, que al final perpetúan el proceso degenerativo, se vuelve un círculo vicioso que de alguna manera hay que frenar, hay que romper en algún punto. Reconocer esta condición entonces debe animarnos a nosotros, los cirujanos de pie y tobillo, y al cirujano de rodilla, actuar conjuntamente. Debemos entender que esto mecánicamente va a funcionar como un eje de transmisión de cargas o descargas y fuerzas agónicas y antagónicas que al final pues van a tener una consecuencia común. De un tratamiento temprano, por supuesto, depende frenar o reducir el proceso degenerativo, pero de la misma forma, en el caso de que ya tengamos una artrosis terminal, como ven en la imagen inferior derecha, pues de uno o de los dos segmentos, el tratamiento reconstructivo será exitoso si se recupera el eje mecánico de la extremidad. Es un poco la situación que ven en la imagen inferior y a la izquierda, en el que una alineación del retropié y del tobillo, pues se representa en una alineación de la articulación de la rodilla, contrario a lo que pasa en el momento que tenemos un deseje de la articulación subtalar, un valgo del retropié y que crónicamente va a alterar la situación, el ambiente articular alrededor del compartimento lateral de la rodilla inicialmente y posteriormente, y por todo el efecto mecánico y bioquímico, pues una artrosis generalizada. Digamos, los estudios de población han demostrado que los pacientes con pie plano valgo tienen hasta 1.3 veces más probabilidades de presentar dolor en la rodilla ipsilateral y 1.4 veces más de sufrir cambios artrósicos degenerativos.
La cinemática del pie plano adquirido transmite asimétricamente la carga al compartimento lateral de la rodilla, haciendo que la gonartrosis se inicie a este nivel. En el caso de la disfunción del tibial posterior, por ejemplo, y en presencia de valgo del retropié, se va a aumentar el momento abductor de la rodilla, lo que más tarde se traducirá en un malalineamiento en valgo de la extremidad. En condiciones normales, el eje de carga pasa por el centro de la cabeza femoral, la espina tibial anterior y el centro del tobillo. En el evento de una lateralización del calcáneo, como es en el pie plano valgo, pues el vector del eje de carga se traslada lateralmente durante la fase de apoyo de la marcha, lo que hace al paciente más propenso a cambios degenerativos tempranos en el compartimento externo de la rodilla. Se crea entonces un círculo vicioso del que ya hablábamos. Ese círculo hay que romperlo y en ese círculo vicioso la sobrecarga lateral de la rodilla pues conduce al genu valgo, aumenta la artrosis compartimental externa y se empeora el malalineamiento. Otra vez, insisto, entramos en ese círculo vicioso. Tardíamente se hará evidente la gonartrosis de los compartimentos medial y patelofemoral como un efecto al principio compensatorio, pero también como un efecto bioquímico. El valgo progresivo de la rodilla afecta al segmento distal del tobillo y el pie, haciendo que las estructuras blandas mediales se elonguen y las laterales se contraigan. Entonces ahora estamos viendo lo que no solamente la situación del segmento distal afectando al proximal, sino el proximal afectando al distal. Con la corrección proximal temprano, o sea, en la rodilla, la corrección del eje proximal, pues entonces evitaría el progreso del malalineamiento distal. Pero si el compromiso ya afecta a los dos segmentos, el eje se debe corregir en ambos niveles. En este orden de ideas, pues la historia clínica, la anamnesis cobra una vital importancia para determinar, si es posible, a qué nivel empezó el deseje, o sea, dónde se ubicó la deformidad primaria y qué articulación sufrió las consecuencias secundariamente. Entendiendo entonces la correspondencia de las deformidades, la decisión sobre qué corregir primero debe hacerse basados en todos los aspectos. En general, el cirujano de rodilla, como probablemente ustedes han tenido la experiencia, prefiere tener un pie alineado y un tobillo estable y balanceado, porque el éxito de su procedimiento se basa en la alineación del eje de carga y como ya hemos visto, este eje de carga pasa por el centro del tobillo y si esta articulación presenta una angulación en valgo, el eje se traslada obligatoriamente hacia lateral, lo que desfavorecería el pronóstico del procedimiento a nivel de la rodilla. Pero hay otros aspectos que se deben tener en cuenta antes de tomar la decisión, como por ejemplo, qué síntomas predominan, dónde es mayor la deformidad, existe la posibilidad de compensación dinámica del segmento distal que permita un procedimiento proximal difiriendo o obviando la corrección del pie. Además, se deben establecer los tiempos quirúrgicos pensando en que la rehabilitación de un segmento no afecte al otro y que en lo posible se logre una marcha funcional precoz. Cuando es obvio que tanto el pie como la rodilla requieren un tratamiento y requieren ser alineados, y en la eventualidad que los síntomas también sean similares y participan paralelamente del deseje de la extremidad, la rodilla y el tobillo, pues existen algunos paraclínicos como el SPECT-CT que facilitan la estadificación de los procedimientos, o sea que está más activo y eventualmente sobre qué tendríamos que intervenir primero, entendiendo por supuesto que ambos segmentos requieren de una intervención. Esta pregunta nos la hacemos todos los días y cuando tenemos una persona con deformidades complejas, generalmente tenemos la remisión de algún colega que nos dice, por favor, corrija primero su segmento para asegurar que el mío tenga un éxito en el futuro de mi procedimiento.
Y en mucho de esto, y lo que les decía al principio, muchas cosas son anecdóticas, decidimos hacerlo de acuerdo a la conveniencia de uno o de los dos cirujanos, pero hay cosas que por supuesto son de sentido común. Si tenemos una deformidad grosera, como cualquiera de las dos que están viendo en la rodilla o en el tobillo, pues interpretar que ese es el segmento que tenemos que en el que tenemos que actuar primero, pues es relativamente fácil. Lo difícil es cuando no son tan complejos, pero son sintomáticos y efectivamente tienen una progresión relativamente rápida. Cuando hablamos un poco mecánicamente de las dos articulaciones que están comprometidas, tenemos que recordar, y ojalá si tuviéramos un experto en rodilla dentro de los participantes, pues me aclare mis apreciaciones. Obviamente yo tengo una visión desde la óptica de un cirujano de pie y tobillo, en fin, pero obviamente hay que tratar de ser lo más objetivos posible. Y cuando vemos la rodilla, entendemos que el restrictor primario para prevenir el aumento del momento del valgo de la rodilla es el ligamento colateral medial. Ese ligamento colateral medial corresponde a un estabilizador estático y no existe una unidad funcional musculotendinosa que actúe como estabilizador dinámico oponiéndose a la progresión de la deformidad angular. Por su parte, la estabilidad peritalar está protegida por un complejísimo sistema osteoligamentario que se opone de forma primaria al colapso del arco longitudinal y al valgo del retropié, pero adicionalmente la unidad mecánica del tobillo y de la articulación subtalar se benefician de la estabilización dinámica secundaria que aporta la contracción activa del tendón tibial posterior y que se opone al momento evertor. Durante los arcos de movimiento fisiológicos, lo saben bien, la subtalar es más generosa hacia la inversión, alcanza los 30 grados, pero también hace movimientos en eversión que alcanzan alrededor de los 10 grados. Si existe alguna condición anatomopatológica que favorezca la cronicidad de la eversión, las terminaciones nerviosas que afectan el seno del tarso, y esto especialmente sobre las inserciones ligamentarias y especialmente sobre el ligamento cervical, produce un reflejo axónico que se traduce en la contractura de los tendones peroneos y que da lugar en parte al pie plano espástico. Y digo espástico entre comillas porque pues hoy por hoy sabemos que existen otras condiciones asociadas a la complejidad de un pie plano adquirido o un pie plano congénito que ha venido empeorando con el tiempo. Los escenarios posibles. Aunque como hemos visto hay diferentes variables para considerar, existen algunas recomendaciones para tratar los diferentes escenarios posibles. En el caso de enfrentar un compromiso severo de ambos segmentos con síntomas discapacitantes en ambos niveles, en las dos articulaciones, pero todavía con poder compensatorio de la articulación subtalar, eso quiere decir con la actividad del tendón tibial posterior que puede compensar la deformidad en valgo y trata de alinear todavía el retropié por debajo del eje de la pierna. En ese caso se recomienda iniciar por la articulación proximal y en un segundo tiempo, pero cercano, corregir la alineación del pie. Teniendo una rodilla alineada, la alineación del retropié es más objetiva y tiene menos riesgo de sobrecorrección. Y esto es así porque si corregimos primero el pie en este caso y posteriormente la rodilla, eventualmente la interpretación intraoperatoria nos hace desplazar más generosamente el retropié hacia el medial, hacia la línea media o hacia el eje, y esto eventualmente podría llevarnos a un problema de sobrecorrección en el que tuviéramos un apoyo más generoso sobre la columna externa del pie después de corregir, después de que se corrija la rodilla. Con la corrección del valgo de la rodilla, el eje de carga se traslada a una posición más central. Esto compensa el eje de carga de la subtalar y reduce el esfuerzo que debe hacer el tendón tibial posterior para llevar en inversión
un retropié evertido. En el escenario de un genu valgo leve a moderado, con cambios degenerativos que ameriten una intervención y con un pie plano asintomático, se corrige en el primer tiempo la deformidad de la rodilla y se puede proteger el pie con una órtesis. Si la deformidad del retropié no progresa y el colapso del arco longitudinal no empeora, puede obviarse eventualmente la corrección distal. Si los síntomas a la altura del pie y los cambios estructurales empeoran durante la vigilancia del paciente, ahí sí entonces debe corregirse el deseje, no solo para solucionar la patología y los síntomas que presenta el paciente a la altura del pie y el tobillo, sino para evitar las complicaciones postquirúrgicas sobre la rodilla, como eventualmente podría ser el aflojamiento mecánico temprano de los componentes protésicos. Existe la opción de hacer procedimientos simultáneos en el caso de síntomas importantes a ambos niveles. Esto asociado a la deformidad angular en ambos segmentos o de rápida progresión, se puede optar por hacer procedimientos simultáneos, lo posible coordinar los gestos y las técnicas quirúrgicas de los cirujanos involucrados para que la rehabilitación de un procedimiento no afecte al otro. Esto con el fin de iniciar un apoyo precoz sin el riesgo de alterar la consolidación, la integración del injerto si se hubiera hecho, como en el caso de la imagen que ven del pie, donde se interpone un injerto para un alargamiento de la columna externa, o aflojamiento de los implantes. Entonces hay que negociar un poco, poner en la balanza que puede ser mejor y si vamos a hacer procedimientos simultáneos, también coordinar la rehabilitación para que la rehabilitación de un segmento no afecte de manera negativa el otro segmento. ¿Cuándo hacemos primero el pie? Cuando la queja principal del paciente es la sintomatología derivada de la deformidad del pie y en ausencia de síntomas en la rodilla o con un genu valgus sutil, ahí los esfuerzos terapéuticos deben centrarse en un primer tiempo o único tiempo quirúrgico en el pie y en el tobillo. Es frecuente encontrar casos de pie plano patológico doloroso con un genu valgo evidente en una imagen panorámica de los miembros inferiores y el paciente tiene una gonalgia leve, un dolor leve de la rodilla, que después de alinear el retropié y tratar el pie plano, mejoran. La alineación de la extremidad muchas veces mejora esos síntomas en la rodilla cuando alineamos distalmente y los dos segmentos eventualmente pueden ser absolutamente asintomáticos sin necesidad de intervenir la rodilla. Hay evidencia incluso que muestra que los cambios degenerativos en la rodilla disminuyen y en el progreso y los síntomas mejoran considerablemente después de la ubicación del calcáneo en el eje de la pierna. Esta situación es denominada deformidad conducente y se traduce en el efecto que sobre una estructura articular tiene la deformidad de otra articulación vecina afectada por el mismo eje de carga. Ese es un poco todo lo que venimos hablando y entender que sobre el eje de carga, la deformidad en valgo, en este caso, siempre afectará en la articulación vecina, pero una deformidad sutil, eventualmente con pocos síntomas, puede ser una deformidad secundaria a la patología primaria. En este caso, una disfunción del tendón tibial posterior, que es lo que están viendo en la imagen superior y externa, que se corrige alineando el retropié, poniendo el calcáneo en el eje de la pierna y lo que vemos en la imagen de la radiografía panorámica es una alineación de la rodilla con una disminución de la carga excéntrica sobre el compartimiento lateral. Esto ha probado ser eficaz en frenar un poco el progreso de la artrosis de la rodilla
pero eventualmente incluso en presencia todavía de artrosis o de algunos cambios degenerativos a la altura de la rodilla, el paciente mejora mucho sintomáticamente y son pacientes que eventualmente se les puede diferir un procedimiento definitivo en la rodilla. Cuando también hacer un procedimiento primario en el pie en un primer tiempo, pues debe considerarse también la corrección del pie en un primer tiempo cuando tenemos una articulación subtalar rígida en valgo, como consecuencia, por ejemplo, de una artrosis subtalar o una barra tarsiana, por ejemplo, o cuando la fuerza invertora del tendón tibial posterior es incapaz de compensar el valgo patológico, como es el caso del pie plano adquirido del adulto asociado al compromiso de este tendón tibial posterior. Esta imposibilidad de compensar dinámicamente las cargas puede significar una falla proximal prematura en caso de que se hubiera intervenido la rodilla en un primer tiempo, y eso es una de las razones por las que muchos de nuestros colegas que hacen cirugía de rodilla prefieren tener un pie alineado, estable y balanceado. En conclusión, la articulación subtalar tiene el potencial de compensar el valgo leve a moderado de la rodilla. En estos casos, sabiendo que vamos a tener una reducción de la deformidad en valgo distal, podemos actuar primariamente en la rodilla como corrección proximal en un primer tiempo. En el caso que tengamos un genu valgo y un pie plano leves, también le debemos confiar un poco el potencial compensatorio que tiene la articulación peritalar, reconociendo que hay estabilizadores dinámicos y estáticos, y en ese caso también empezar por una corrección proximal. Cuando tengamos los dos segmentos comprometidos de manera severa, eso significa un valgo severo de la rodilla y un retropié, un valgo asociado a un colapso del arco longitudinal, pues debemos empezar por lo más sintomático, y un poco me devuelvo o recuerden la imagen que les mostraba donde hay una artrosis severa en ambos segmentos y que evidentemente pues el sentido común nos ayuda a tomar la decisión. Y lo más importante para tener en cuenta es corregir primero el pie siempre que tengan una subtalar incompetente. Eso quiere decir una deformidad en valgo del retropié rígida o una limitación para la compensación del valgo por parte del estabilizador dinámico que es el tendón del tibial posterior. Muchas gracias. Voy a reactivar mi cámara para contestar o discutir las preguntas que tengan. Muchas gracias, Santiago, por esta excelente charla y conferencia. Ahora vamos a seguir por parte de nuestros panelistas, Juan Fernando y Ricardo, y también el doctor Herrera, que se nos unió a las preguntas y respuestas. Por favor, vayan escribiéndolas en el icono de preguntas y respuestas. Al finalizar de las preguntas y las respuestas, vamos a tener una intervención de nuestro secretario de la Sociedad Colombiana de Ortopedia, de la SCOT, el doctor Vargas. Bueno, entonces para que por favor no se vayan a ir después de las preguntas. Muy bien. Santiago, Santi. y muchas gracias. Juan Hola. y Ricardo, empecemos con las preguntas y respuestas. Gracias, Juan Bueno, Camilo. Santiago, Santiago, muchas gracias hombre. por la charla. Dale. Qué buen tema. Entonces empezamos ahí con la primera pregunta. Dice, prescripciones ortésicas específicas para pie plano asociado a lleno valgo. Sí, un poco lo que hablábamos ahora. Efectivamente se puede utilizar algunas ortesis cuando tenemos alguna sintomatología alrededor de la rodilla, incluso del pie, pero esto siempre también confiando en que todavía tengamos una movilidad, así sea pasiva, de la articulación subtalar.
Si tenemos un valgo rígido que definitivamente no podemos llevar al neutro pasivamente, es un paciente que no se va a beneficiar del uso de una ortesis, porque a pesar de que pongamos algunas cuñas internas que nos ayuden a corregir el valgo del retropié, pues si este está rígido, lo único que vamos a lograr es una incomodidad para el uso de la ortesis. Si la subtalar la podemos llevar pasivamente, si el retropié lo podemos llevar pasivamente a neutro o cercano al neutro, entonces las ortesis tienen cabida y pueden ser de ayuda. Incluso cuando se ha tomado alguna decisión quirúrgica alrededor de la rodilla y queremos proteger el segmento distal para que no vaya a afectar la reconstrucción quirúrgica de la rodilla, pero que además no empeore o no traiga nuevos síntomas al pie. Y lo que les decía, uno debe hacer una vigilancia muy estricta y cercana para saber qué está pasando con el pie, porque si la ortesis no es suficiente o el paciente empieza a hacer una rigidez progresiva y tiene dolor en el pie, pues hay que actuar en consecuencia. En este orden de ideas también recuerden mucho, existe la patología que es real, que es el síndrome del sinus tarsi, donde hay un dolor a ese nivel, hay un dolor en el seno del tarso. Y lo que está sucediendo muchas veces es que se está cronificando una patología que está llevando el valgo al retropié y se produce como respuesta una contractura de los tendones peroneos que van a empeorar el cuadro, van a llevar mucho más en valgo el retropié. A veces incluso cuando uno infiltra un poco el seno del tarso y quita el dolor que está teniendo el paciente, le permite hacer una elongación de los tendones peroneos cuando todavía existe la posibilidad de corregir pasivamente el talón. Entonces sí, ortesis, teniendo en cuenta que la movilidad de la subtalar por lo menos pasivamente pueda acercarse al neutro. Muy bien, Santiago, hay otra pregunta del auditorio con respecto al uso de las ortesis y es si tú utilizas o aconsejas algún tipo de ortesis, pero asociada a algún tipo de cirugía complementaria, ya sea en los fibulares, en el Aquiles o en el tibial posterior. Es decir, no la corrección completa, Cuando sino tomamos la la decisión ortesis más alguna cirugía. Cuando se toma la decisión quirúrgica, yo creo que vale la pena hacer lo necesario para que el retropié y el pie en general sean estables. Si vas a llevar al paciente a un tratamiento quirúrgico para mejorar la contractura de los peroneos o la contractura del Aquiles, pues ya que estás en salas, corrígele todo, y si es necesario involucrar hacer una osteotomía medializadora del calcáneo o hacer una artrodesis subtalar, lo que requieras para alinear el retropié, pues yo creo que vale la pena. Lo que sí muchas veces vemos es que después de los tratamientos quirúrgicos en los que queríamos tener un pie alineado, nos falta algo, nos falta un poco de lo que esperaríamos para la corrección y eventualmente lo podemos mejorar con una ortesis, especialmente si tenemos algún valgo residual que consideremos que no amerita una reintervención quirúrgica o una revisión, pues en ese caso las ortesis son válidas. Usar ortesis a veces no es fácil. Es evidente que las ortesis tipo UCB son las más estables de todas, pero no es fácil usarlas. Hay pacientes que las sienten tremendamente incómodas y prefieren dejar de usarlas, y en ese orden de ideas pues se desprotege un poco la estabilidad del retropié. A mí me gusta usar ortesis más cómodas. De hecho, hace poco aquí en uno de los webinars veíamos que incluso la tecnología nos permite tomar decisiones respecto a qué es lo mejor para tener una buena posición del pie dentro del zapato y no necesariamente formular empíricamente la altura de las cuñas y cosas así. Y estas ortesis pues sí pueden ser de ayuda, especialmente en tratamientos posoperatorios. Muy bien, muchas gracias, muchas Santiago. gracias. Una Ricardo, yo pregunta creo que... también interesante.
de alguien que sabe algo del tema es, en esta combinación de patologías, ¿usted ve alguna utilidad del análisis computarizado de la marcha pre y post operatorio? Por supuesto, eso es una herramienta maravillosa. Ahora nos ayuda muchas veces a tomar decisiones quirúrgicas, intraoperatorias, especialmente cuando queremos hacer un balance de la articulación no balanceada. En el pie y en el tobillo es de vital importancia porque nosotros en el pie y en el tobillo podemos hacer transferencias miotendinosas que nos cambien definitivamente el patrón de marcha y de apoyo, qué vamos a desfuncionalizar o qué queremos reforzar, en fin, entonces pues es una herramienta maravillosa. Digamos que no lo indico en todos los pacientes, esa es la realidad. Los pacientes que llegan a mi consulta con un pie plano adquirido no necesariamente van a un estudio de biomecánico del patrón de marcha, pero digamos que respeto mucho los colegas que se basan y se apoyan en este tipo de herramientas y para mí en otros casos también son necesarios, pero tengo que actuar, decirles que actúo más o menos con las imágenes convencionales que tengo. Si me queda alguna duda, pues me parece de utilidad. Bien, Santiago. Gracias, Santiago. Hay una pregunta aquí y es ¿cuándo utilizar las osteotomías supramalleolares para corregir la alineación? Pues cuando la deformidad esté a ese nivel. Las osteotomías supramalleolares son un procedimiento quirúrgico tremendamente potente, pero recordemos que existe algunas especificaciones técnicas para considerarlas y una de esas es dónde está el CORA, el centro de rotación de la deformidad. Y si el centro de rotación de la deformidad estuviera en un punto en el que se beneficiara el paciente de una osteotomía supramalleolar, bienvenido. Pero recordemos que en el pie plano adquirido y en las deformidades en valgo del retropié, pues la deformidad es distal muchas veces a la articulación del tobillo, exceptuando por supuesto lo que en algún momento considerábamos el grado 4 de la disfunción del tibial posterior, en el que hay un compromiso de la articulación tibiotalar, de la articulación del tobillo. Y en algunos de esos casos sí, son muy válidos, especialmente cuando tenemos una deformidad intraarticular, cuando el CORA es un CORA intraarticular y eventualmente la osteotomía supramalleolar nos puede ayudar a realinear el tobillo. Y esto es un poco también se asemeja al paralelo que hacíamos, que alineando el eje de la extremidad podemos diferir muchas veces la necesidad de hacer tratamientos quirúrgicos grandes como las artroplastias o las artrodesis, puesto que a pesar de que tenemos algo de artrosis, la alineación mejora la sintomatología. Hay unos trabajos muy importantes del doctor Hinterman, que tiene pues muchísima experiencia en osteotomías supramalleolares y de quien hemos aprendido mucho, que nos muestra cómo muchas veces la artrosis de la articulación tibiotalar asociada a un pie plano grado 4 de la clasificación antigua del doctor Myerson, pues sí se benefician de una osteotomía supramalleolar. Entonces es válido si el CORA estuviera intraarticular y tuviera una artrosis degenerativa, como para tratar de posponer un tratamiento definitivo como un reemplazo de tobillo o una artrodesis. Yo tengo una acotación ahí, Santiago. Sí, o sea, para resumir normalmente es cuando tenemos una insuficiencia del ligamento deltoideo y tenemos una subluxación de la tibiotalar. En pocas palabras, hacemos una que nos ayude a reducir también la tibiotalar y a proteger también después de la reconstrucción del ligamento deltoideo. Sí, siempre que hablamos de insuficiencia del ligamento deltoideo, Juan, estoy de acuerdo, estaríamos hablando paralelamente a lo que correspondería un grado 4, porque tiene un compromiso intraarticular del tobillo, de la articulación tibiotalar. Sí, era para aclarar. Sí, de acuerdo. Muy bien. Un paciente joven con un lleno valgo que tiene una alteración de la
patelofemoral con lateralización de la rótula sin pie plano considerable, ¿qué tratamiento se recomienda? ¿Osteotomías correctivas o sintomatología solamente para la rodilla paragonaltragia bilateral? Bueno, yo creo que eso está, por supuesto, en el concurso de los cirujanos de rodilla, pero si es un paciente que no tiene un pie plano o es un pie plano sutil, hay que actuar efectivamente sobre la rodilla. Existe, por supuesto, algunos manejos ortésicos que se pueden hacer en el esqueleto inmaduro y tienen beneficio, pero si es un esqueleto maduro en el que los cartílagos de crecimiento se hayan cerrados, pues hay que hacer osteotomías correctoras. Ahora, los ortopedistas infantiles también hacen osteotomías con esqueletos inmaduros y en crecimiento o actúan sobre el cartílago de crecimiento para corregir las deformidades angulares y lo hacen cuando tienen en consideración que el beneficio quirúrgico obviamente va a ser mucho mayor que el no quirúrgico. Entiendo que tienen límites para hacer tratamientos conservadores con ortesis, antilleno valgo y en fin, pero cuando actúan quirúrgicamente muchas veces lo que quieren es favorecer el crecimiento excéntrico de la fisis, del cartílago de crecimiento, lo que hace que progresivamente se vaya corrigiendo la deformidad, haciendo una lisis del cartílago de crecimiento en el sitio donde se quiere arrestar el crecimiento. Y no habría que actuar sobre el pie, por supuesto. Si no tiene un problema en el pie, pues no habría que actuar sobre el segmento distal. De acuerdo. Muy bien, Santi. Te preguntan que si al corregir el segundo tiempo la rodilla no podría alterar la corrección lograda en el primer tiempo del retropié. Sí, es un poco lo que les decía. Hay que ser un poco estrictos y a veces tratar de no sobrecorregir, porque efectivamente si nosotros hacemos una corrección en el primer tiempo del pie plano valgo y después se corrige la rodilla y es un pie que efectivamente tiene la actividad, el potencial invertor del tendón tibial posterior, eventualmente lo que podríamos tener es un apoyo excéntrico sobre el tobillo y tendríamos un apoyo sobre el pie, perdón, y estaríamos apoyando más la columna lateral y podría ser eventualmente inconveniente. Sí, la respuesta es hay que tener mucho cuidado en ese sentido y el orden de la corrección debe ser de proximal a distal si tenemos una subtalar móvil y un tendón tibial posterior competente. De lo contrario, hay que empezar por el pie. Pie plano rígido y disfunción del tendón tibial posterior que no compense el valgo patológico del retropié. Santiago, yo creo que a nosotros nos ha llegado muchos pacientes en los cuales tenemos una mujer con su geno valgo marcado, asintomática, pero con mucho sobrepeso y marcado el geno valgo con sintomatología de insuficiencia del tibial posterior. Así sea sintomática el geno valgo, uno lo enviamos a que la revise, por supuesto, el cirujano de rodilla para ver qué opciones le da. Pero aún así, uno en ese momento dice, si está sintomático el geno valgo, la decisión es muy difícil, sobre todo para que el paciente también lo entienda. No sé si les ha pasado. No sé si te ha pasado. De acuerdo, Juan. Y muchas veces lo que encontramos al final es que los colegas de rodilla le dicen, mientras que sea asintomática o no le encuentren un riesgo a corto plazo, dicen, empiece por el pie y esperamos. Y esperamos. Y generalmente eso pasa con frecuencia si el paciente sí es sintomático del pie plano valgo, que entre otras cosas en la medida que empeore, pues también va a empeorar el genu valgo. Entonces nosotros terminamos por atender lo que el paciente le está trayendo a la consulta y muchas veces es el problema del pie y el tobillo y se difiere el tratamiento de la rodilla. Esto es algo que yo creo que hay que conciliar y poner en la balanza y siempre tener el concurso, ojalá de un colega, no solo colega, sino amigo que haga rodilla.
Es que yo creo que en este caso el impacto sobre la rodilla también depende de qué tipo de cirugía estemos haciendo en el pie y en el tobillo. Es indiscutible que cuando logramos hacer una reconstrucción con preservación de la movilidad sobre tejidos blandos y osteotomías, es diferente a cuando hacemos artrodesis, porque definitivamente esa rigidez que logramos puede impactar de alguna manera lo que le hagan en la rodilla. Entonces depende mucho Sin también duda, qué es lo que le hizo uno en el pie. sin duda, por supuesto. Realmente esto Muy ya bien. dejó de ser pues como una receta de cocina, pues, y realmente si le preguntamos mucho a los especialistas de rodilla, siempre van a tener la opinión de hagamos las correcciones de distal hacia proximal. Entonces siempre lo mandan a uno para que uno siempre corrija el pie antes de hacer cualquier corrección en la rodilla. Pero ya vimos pues claramente que eso no debe ser así, no necesariamente tenemos que individualizar es el paciente y de acuerdo a eso pues tomar la decisión. Ya eso de empecemos de distal hacia proximal para las correcciones de las diferentes deformidades del miembro inferior ya no es tan receta pues. De acuerdo. Otra pregunta, Eh, eh, ese es un caso específico, pie plano, valgo y lesión condral de astrágalo, sintomática, no dice en qué parte del astrágalo, pero es lesión condral de astrágalo sintomática, acompañado de una rodilla valga sintomática. ¿Qué intervenir primero? el pie plano es valgo y sintomático y el lleno valgo también. Es valgo y sintomática, la rodilla es valga y sintomática, sí. Okay. Ambos son sintomáticos, pero tiene una lesión condral del astrágalo. Okay. La lesión condral probablemente también se asocia a un pinzamiento de la tibiotalar, ¿verdad? Es degenerativa la lesión condral probablemente, porque claro, cuando nosotros tenemos una lesión condral y un efecto degenerativo sobre la articulación tibiotalar, nos interesa, por supuesto, alinearlo antes posible. Parte del tratamiento y parte del éxito de la reconstrucción quirúrgica del pie es alinearlo, es tener una articulación tibial paralela al tibiotalar, paralela al piso. Y entonces para nosotros, para los que vemos desde la óptica de cirujanos de pie y tobillo, lo antes posible es mejor, claro. Ahora, si el genu valgo es igual de complejo, pues hay que también tratarlo. Entonces hay básicamente dos opciones. O hacemos correcciones simultáneas, que es una posibilidad, especialmente en pacientes jóvenes, se hacen correcciones simultáneas o muy cercanas. Eso es lo otro, que una cosa no afecte a la otra. Para eso si se va a actuar sobre la rodilla, las osteotomías de cierre medial son maravillosas porque hacemos una osteotomía de cierre medial que se beneficia de un apoyo relativamente temprano, y para el pie y tobillo también nos ayuda, eventualmente incluso si fuera necesario en este caso también una osteotomía supramalleolar, pero recuerden que también el poder corrector que tiene las osteotomías del retropié alinean con mucha frecuencia la articulación tibiotalar y no es necesario hacer mucho más. Entonces tenemos dos escenarios. Uno, en la posibilidad de hacer correcciones simultáneas, que en un paciente joven es maravilloso, y de lo contrario, actuar sobre lo que sea más sintomático o radiográficamente tenga mayor compromiso. Si el mayor compromiso o los síntomas son proximales, actuar primero sobre la rodilla y de lo contrario hacer primero el pie. Teniendo en cuenta, por supuesto, lo que hemos ya afirmado y reafirmado, que en este paciente, entiendo, la subtalar es competente y el tibial posterior tiene la potencia de compensar la eversión patológica, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Bueno, desde el Ecuador un colega nos pregunta si un paciente que tiene una hiperlaxitud implica para ti alguna modificación en tu esquema del manejo de esta doble patología. Pues las hiperlaxitudes casi que son una condición sine qua non en este tipo de cosas, y si las buscamos, muy probablemente las vamos a encontrar. Entonces, yo creo que la hiperlaxitud hay que reconocerla, pero tenemos que actuar sobre lo que tengamos, la evidencia que tengamos. Efectivamente, si tenemos una inestabilidad, por ejemplo, de la articulación del tobillo, de la articulación subtalar, pues hay que actuar en consecuencia y corregirlo. Hay que corregir efectivamente lo que tengamos. Recordemos que hay tres cosas que son la máxima y
en muchas de las conferencias que presento siempre lo recuerdo porque son tres cosas que nos aseguran el éxito de nuestros procedimientos quirúrgicos y es el balance, la alineación y la estabilidad. Teniendo esas tres cosas en mente y poniendo al paciente digamos, en el consultorio y poniéndolo a caminar, haciendo los exámenes correspondientes a la estabilidad y en fin, debemos actuar sobre lo que evidentemente encontremos que está mal, ¿cierto? Si está inestable, habrá que estabilizar, si hay un imbalance, pues lo tendremos que balancear, en fin, pero lo importante es reconocer que en casi todos los pacientes que tienen este tipo de deformidades, especialmente cuando existe la asociación, pues vamos a encontrar una hiperlaxitud ligamentaria. Entonces, pues digamos que no cambia mucho la forma de corregir, pero hay que corregir lo que se necesite, el imbalance, la alineación y la inestabilidad. Gracias, Santi. Una aclaración de una pequeña precisión de mi parte. No todos los cirujanos de rodilla piensan que hay que corregir primero el pie. Realmente hay, pero sí hay especialistas que creen que ese debe ser el orden. Pues como ya lo dijimos alguien antes, no es una receta de cocina. Pero tiene toda la razón, doctor Sayed, no todos los especialistas de rodilla piensan así. ¿Qué tanto afecta las deformidades rotacionales, anteversión femoral aumentada o la torsión tibial externa en la toma de decisión quirúrgica de la corrección de pie plano? ¿Hay valores objetivos? O sea, la anteversión femoral aumentada y torsión tibial externa para la decisión en la corrección de pie plano. No tendría clara esa respuesta, pero me comprometo a buscarlo. Si alguien, por favor, la tiene clara, por favor que me ayude porque no la tengo clara. ¿Algún colega que tenga claro esa respuesta? Okay. Muy bien. Por aquí están interesados en saber cuándo utilizan las prótesis del seno del tarso en la corrección de la deformidad. A mí me gustan, me parece que tienen un poder corrector muy importante, pero para mi gusto, en mi práctica personal, lo prefiero para pacientes con pie plano sintomático en edades tempranas, o sea, en el paciente adolescente o en el niño. Me parece que actuar sobre un esqueleto inmaduro con una prótesis al seno del tarso, pues para mi gusto tiene más explicaciones técnicas y mecánicas que favorezcan su uso. Pero existe, y especialmente la literatura europea lo apoya mucho, los españoles lo apoyan mucho, existe evidencia significativa sobre los beneficios que tienen las prótesis al seno del tarso para el tratamiento del pie plano adquirido del adulto. Y hay algunas cosas que también le ayudan a interpretar por qué incluso en pacientes que han sido tratados en la edad adulta con las prótesis al seno del tarso y que por alguna razón hay que retirarlas simplemente porque el implante migra o porque es sintomático, en fin, y se retira el implante, existen estudios que muestran que el paciente mantiene la corrección y esto se puede explicar muchas veces por lo que sucedería alrededor del balance de los tejidos blandos después de utilizar los implantes en el seno del tarso, especialmente sobre la disminución de la fuerza evertora que harían los tendones peroneos y el favorecimiento de la inversión de la actividad dinámica del tendón tibial posterior. Existe suficiente evidencia si alguien considera que lo quiere o puede usarlo en el paciente adulto, pues tiene el respaldo académico para hacerlo. A mí personalmente me gusta más usarlo en pacientes jóvenes, en niños y adolescentes. Bien, gracias Santiago. De acuerdo. Ricardo. Después de la cirugía de corrección del pie, ¿utiliza ortesis? ¿Algún tipo de plantilla? ¿Algún tiempo después en el posoperatorio?
ya les había contestado un poco esa pregunta antes, pero la respuesta es sí. Muchas veces intraoperatoriamente queremos corregir lo suficiente para no tener que utilizar ortesis en el postoperatorio, pero existen casos en el que nos falta un algo o un mucho y no queremos volver a reintervenir el paciente, y en ese caso las ortesis son de gran ayuda. Ok, muy bien. Aquí hay un colega que nos pregunta, Ricardo, y yo creo que es para todos, y es, ¿por qué no hacer la corrección al mismo tiempo? ¿Has tenido pacientes que hayas hecho eso? Sí, ya le contesté un poco también, sí. Existe la posibilidad de hacer al tiempo, solamente recuerden cuando lo hagan al tiempo que los procedimientos quirúrgicos traten de no afectar la rehabilitación del otro segmento. Si yo decido, por ejemplo, corregir el genu valgus con una osteotomía de apertura, pues va a ser un poco más difícil porque tengo que esperar a la integración del injerto y en fin, entonces eso puede demorar un poco la rehabilitación. Pero eso es algo que hay que negociar siempre con la gente que va a estar involucrada en el tratamiento del paciente. Si nuestro colega de rodilla y el cirujano de pie y tobillo se ponen de acuerdo, normalmente se pueden hacer cosas. O hay, por supuesto, manos expertas que manejan las dos cosas, especialmente en niños. En nosotros tuvimos unas experiencias maravillosas en el Instituto Roosevelt, donde veíamos que nuestros profesores actuaban a todos los niveles y maravillosamente bien. Un poco lo que ha pasado, por lo menos en mi historia personal, es que me he dedicado a la patología de la rodilla hacia distal. Entonces, prefiero tener la competencia de un colega que haga rodilla y que me ayude a tomar la decisión, pero claro que sí se pueden hacer correcciones simultáneas, especialmente en pacientes jóvenes. Muy bien, Bueno, Santiago. Oye, a- Yo, yo no tengo mucha hablando, experiencia hablando de esta en pregunta corrección. precisa, En corrección. Dale, Juan, dale. Ricardo, está el doctor Sayed, el doctor Gamal Sayed, que nos dice algo diferente o tiene algo sobre las correcciones de proximal a distal. Me gustaría que le pudiéramos, si él quiere, Sería maravilloso, sí, activarle el activarle micrófono. para que él pueda decirnos algo sobre eso. Sería Doctor maravilloso, sí. Sayed, si quiere, Si él habla como en un está compromiso dispuesto severo a... de ambas articulaciones, lo usual es empezar por la rodilla. Sí. A ver, eso sí nos ¿Gamar está? toca con el técnico que nos pueda habilitar al doctor Sayed para ver si él quiere respondernos algo de eso. ¿Cómo hacemos? Lo que alcanzó a escribir el doctor Sayed es que en un compromiso severo de ambas articulaciones, lo usual es empezar por la rodilla. ¿Es más seguro para la corrección del pie o podría no necesitarse, refiriéndose a la corrección del pie? Perdón, Ricardo, yo creo que tuve problemas con el internet, no oigo nada. No le doy un pedazo, pues. repítele la pregunta. La opinión del doctor Sayed, ok, Sí, no es una pregunta, es más un comentario. ok. Él opina que en compromiso severo de ambas articulaciones, lo usual es empezar por la rodilla. ¿Es más seguro para la corrección del pie o podría no necesitarse? Refiriéndose a la corrección del pie. Sí, completamente cierto. Estoy de acuerdo en el orden de afrontarlo, pero lo que sí eventualmente, doctor Sayed, es que si usted tiene un valgo fijo del retropié, en ese orden de ideas debe pensar en corregirlo para proteger incluso su cirugía proximal, porque si no hay una actividad compensatoria en el pie y persiste plano y valgo, el paciente va a tener inconvenientes y sus inconvenientes van a empezar desde el piso hacia cefálico. Va a empezar con problemas en el pie, después en el tobillo y proximalmente se dirige hacia rodilla y cadera y tarde o temprano va a tener síntomas. Si el retropié no tiene una deformidad severa, a pesar de tener una artrosis de la subtalar, eso quiere decir que el calcáneo está alineado en el eje de la pierna, estoy de acuerdo con usted, no, eventualmente no requeriría nada. Depende de los síntomas y la severidad del valgo del talón.
De acuerdo, se conectó Muy bien. el doctor Sayed. Creo No, que no le se vamos a pudo. dar paso, vamos a darle paso al doctor Rodrigo Vargas. Juan Camilo. Sí, espero el doctor, tenemos el doctor Rodrigo Vargas, nuestro secretario de la Sociedad Colombiana de la SCOT, quiere dar nos va a dar unos avisos. Doctor Rodrigo, buenas noches, bienvenido. Gracias por estar aquí con Muchas nosotros. gracias, Tiene la palabra. muchas gracias, Juan Camilo. No, es un honor para mí escuchar a Santiago nuevamente. Eh, Buenas tardes para todos. Gracias por su asistencia. Soy Rodrigo Vargas, secretario general de la sociedad. Quería informarles que la Junta Directiva en su última reunión aprobó varios acuerdos que queremos que sean conocidos por los miembros titulares y no titulares. Si usted es miembro titular activo, tendrá descuentos en su cuota de anualidad del próximo año y podrá tener algo que llamamos puntos SCOT por cada una de las actividades que realice por la sociedad, tanto académicas como actividades administrativas, las cuales son redimibles en cursos o en asistencia a congresos nacionales o internacionales. Además, si nos presentan nuevos miembros, podrán beneficiarse de descuentos de hasta el 100% de la anualidad del siguiente año. Si usted es miembro no activo, creamos varias facilidades para que pueda reactivar su afiliación a la sociedad y disfrutar de todos sus beneficios. Y si no es miembro y ejerce en Colombia y quiere pertenecer a esta sociedad, que es la más grande sociedad de ortopedia y más antigua de Colombia, con solo cumplir los requisitos del RETUS, puede acceder a la sociedad actual. Si usted quiere mejorar y quiere participar en la actividad académica y participar de sus entes directivos, por supuesto tendrá que presentar los trabajos académicos que se han exigido siempre, pero para eso también podrá tener el apoyo del CLEMI en cuanto a la metodología y epidemiología para la realización de sus trabajos, beneficio que también está para todos los miembros de la sociedad. O sea que si usted quiere hacer trabajos y publicar, va a tener el apoyo de la sociedad, por supuesto, de manera gratuita. Los residentes podrán ahora pertenecer desde el primer año de residencia y beneficiarse de todos nuestros cursos y todos sus beneficios. Y por último, creamos una comisión gremial que es la que va a tener, nosotros somos una entidad académica y tenemos prohibido por ley participar en cosas sindicales, pero creamos una comisión que tenga que ver con el relacionamiento y en la actualización de nuestra relación con los sindicatos médicos, que son los que tienen que ver con nuestra actividad en el gobierno. Entonces, nosotros queríamos informarle que todo esto está disponible para ustedes. Comuníquese con la SCOT, ya sea nosotros todos somos SCOT y ojalá ustedes lo quieran seguir siendo. Muchas gracias, eso era todo. Gracias, Juan. Bueno, muchas gracias, doctor Rodrigo. Retomemos las preguntas, por favor. ¿Cómo actuar en un pie plano rígido, sintomático y lleno valgo con gonartrosis para una artroplasia de rodilla sin mucha sintomatología o asintomático del pie? Yo creo que estamos volviendo un poco a lo mismo. Pero digamos que si el paciente es asintomático en el pie y requiere una prótesis de la rodilla, haga la prótesis de la rodilla, póngale una ortesis al pie y vigílelo. Si durante la vigilancia el pie se hace más sintomático o tiene una progresión rápida de la deformidad, entonces opérelo. Esa es un poco la respuesta. Y al revés, Santi. O sea, Paciente con artrosis del tobillo, que se le va a hacer un reemplazo de tobillo, que tiene un lleno valgo poco sintomático. si el valgo es un valgo considerable, hay que saber que va a afectar la estabilidad de la prótesis y que tarde o temprano habrá que hacer algo. Pero muchos pacientes que operamos de reemplazos de tobillo por artrosis tienen un lleno valgo que no afecta realmente la prótesis, y en ese caso lo único que hacemos es mandarlo al cirujano de rodillas si tuviera síntomas en la articulación proximal. Pero muchos pacientes en los que hacemos reemplazos totales de tobillo tienen un lleno valgo
que no afecta la estabilidad de la prótesis y que, digamos, nos concentramos, por supuesto, en corregir la alineación de la articulación tibio-talar. Eventualmente, si tuviera un valgo, pues actuamos en consecuencia y mejoramos un poco el valgo. Lo que nos interesa, por supuesto, es alinear la articulación tibio-talar también con la prótesis, sin pensar en que vamos a corregir completamente el eje modificando la posición de la prótesis del tobillo. O sea, tampoco queremos dejar una prótesis vara para compensar el eje de la pierna, ¿no? Pero sí es muy frecuente que incluso también con deformidades en genu varu también hacemos prótesis de rodilla sin que necesariamente se actúe sobre prótesis de tobillo, sin actuar necesariamente sobre la rodilla. Bueno, tenemos Muy bien. al doctor Gamal Sayed. Bienvenido, doctor Gamal, para que nos comente sobre esta patología y lo que estamos discutiendo de cuándo, qué hacer primero, si osteotomías proximales o distales, desde el punto de vista del cirujano de rodilla. Doctor Gamal, bienvenido. Y Ricardo, para que sepa, su jefe, el doctor Rincón, me está poniendo mensajes que usted no lo ha dejado participar y que él también quiere aportar. Entonces, para que lo deje aportar también después. Gustavo Rincón. Gustavo Rincón, sí. Gustavo Rincón, sí. No, no le digo. Tenemos un caso en conjunto igualito con el doctor Gustavo. Bueno, buenas noches todos. Muchas gracias por darme el micrófono. La verdad es que me conecté, no escuché por momentos la charla, pero por lo que le entendí, Santiago, sí, ciertamente los casos que nosotros enfrentamos como cirujanos de rodilla de adultos, la mayoría son casos con artrosis avanzadas de rodilla del compartimento externo que a veces se combinan con compromisos severos en el pie, pies valgos, también muy sintomáticos. Mi percepción, yo no sé si todos los cirujanos de rodilla, pero mi percepción sí es que claramente es más fácil comenzar por la rodilla, alinearle su rodilla y después solucionarle el pie. Y lo que yo he visto, que lo he tenido varios casos en conjunto con el doctor Mauricio Morales, es que siempre coincidimos en que empecemos por la rodilla y después él se encarga del pie. Hemos visto que muchos pacientes, al alinearle su extremidad, la sintomatología en el pie baja con frecuencia a un nivel que a veces no necesitan un procedimiento tan grande o no procedimiento como el que se estaba planeando si hubieran mantenido el valgo severo de su rodilla, porque mejora la carga en el pie a pesar de que sea un pie con problemas. Pero si en caso de que necesite la cirugía, pues se la hacen después de que la rodilla esté alineada. También es cierto, no sé quién dijo ahí, que la rodilla, si el pie no se corrige, puede sufrir unas cargas anormales en el lado medial si se mantiene el valgo severo del retropié y que de pronto en ese caso uno debería empezar por el pie. Lo que pasa es que por principio cuando uno hace un reemplazo articular de rodilla en estos valgos severos, uno debe dejarla muy bien balanceada, de tal manera que tolere las cargas del pie y le dé tiempo después de corregir el pie. Es que yo no me imagino cómo para ustedes en un valgo severo, en un genovalgo de 15 a 20 o 22 grados, si ustedes corrigen ese pie, es un pie que a pesar de que ustedes alineen, sigue apoyando tremendamente mal y el postoperatorio para ustedes no es tan fácil como si tienen una extremidad bien alineada. Entonces yo sí pienso que en general, obviamente no hay norma, en general uno debería empezar por proximal en esos casos donde las dos articulaciones están comprometidas, excepto que, por ejemplo, la rodilla no sea sintomática. Si la rodilla no es sintomática, es porque probablemente no es severa y ahí sí uno puede dedicarse al pie si el pie es muy sintomático. Pero eso es como mi percepción. He tenido varios casos de esa combinación en casos degenerativos. Obviamente en niños y en adolescentes es una situación totalmente diferente con otras implicaciones y otros elementos de juicio para tomar decisión. Pero el caso típico de la persona, la señora mayor, casi siempre son mujeres por alguna razón, con artrosis avanzada del compartimento externo y un pie con un colapso en valgo severo, hacemos eso y nos va como bien, me parece. Sí, doctor Sayed, y eso es un poco también algo del mensaje que también quise transmitir, pero siempre, y desde la óptica del cirujano de pie y tobillo, doctor Sayed, si la subtalar no corrige pasivamente,
hay que considerar corregirlo a pesar de que incluso no sea muy sintomático. Y también pasa lo contrario, ¿no? Tuve también el caso, por ejemplo, de una paciente reumatoidea que hace mucho tiempo me mandó el profe Muñoz, y ella pues tenía un yenuvalgo y algunos cambios artrósicos también en la rodilla, pero el doctor Muñoz le preocupaba mucho el pie, y efectivamente eran unos pies muy complejos que se trataron en su momento con una artrodesis triple. Hoy por hoy incluso hacemos dobles, pero en ese momento se trató con una artrodesis triple bilateral, y esto fue probablemente en el año 2002, doctor Sayer, y ella todavía es paciente del profe Muñoz y mía, y sus rodillas jamás tuvieron la necesidad, o todavía no la han tenido, pues, de ser tratadas quirúrgicamente. Entonces, en ese caso anecdótico también, porque mucho de esto se vuelve eso, anécdotas, también pasa lo contrario. Cuando alineamos desde la parte distal, eventualmente mejoramos tanto el eje mecánico de la carga sobre la pierna, que la rodilla también empieza a ser asintomática y la artrosis no progresa, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que no hay una receta única, eso es totalmente cierto, Santiago. No, lo que yo decía es que en compromiso severo de ambas articulaciones y Sí, muy estoy de acuerdo, sintomáticas, doctor. sí debemos empezar a aproximar, y eso lo dijiste en tu charla, yo estoy de acuerdo. Sí, estoy completamente de acuerdo. El orden debe ser ese, sí, señor. Por ahí tenemos también al doctor Gustavo Rincón que quiere aportar algo. Gustavo Rincón es especialista también de rodilla. Gustavo, ¿Tiene micrófono, Gustavo? no sé. Que desocupe los Sí, cirujanos de Gustavo tiene rodilla que escuchando activar charla. su micrófono, el doctor Gustavo. No Por se eso ha él tiene... desactivado. ok. Sí, de rodilla acá, por Ya, supuesto. ya. Buenísimo. Ya. Buenas noches a todos. Es que los cirujanos de rodilla no somos tan buenos en la tecnología, parece ser. No, me pareció muy buena la charla, Santiago, y estoy de acuerdo con lo que dice Gamal. A mí particularmente me preocupa un escenario quirúrgico, y es la paciente gordita, valguita de la rodilla, con una insuficiencia del tibial posterior, con un pie plano, y ustedes lo manejan muy bien. Pero esos pacientes usualmente van haciendo un valgo en la rodilla progresivo y van haciendo una insuficiencia del colateral medial. Y cuando uno opera a esos pacientes primero la rodilla, no es tan fácil balancearlos porque uno no tiene colateral medial. Esos pacientes, específicamente esos pacientes, valgos, que son mujeres usualmente, o valgas gorditas, con un pie plano o algo que no corrige, con un tibial posterior insuficiente, yo sí creo que hay que hacerle algo en el pie, o porque va a comprometer la estabilidad de la prótesis de rodilla. O lo otro es que va a necesitar Gamal seguramente una prótesis con mayor constricción. No se va a ir uno con una prótesis primaria, sino seguramente con algo más que la apriete más y que supla un poco esa estabilidad, ese colateral medial. Recordemos que las reconstrucciones ligamentarias en las prótesis son todas un fracaso, entonces tendría uno que pensar en un CCK Gamal o un inserto CCK, o incluso pasarse una prótesis constreñida, o incluso llegar a una bisagra si no tiene colateral medial. Entonces, en esos pacientes, a mí particularmente, y son pacientes que Santiago me ha visto en varias ocasiones, incluso la mamá de un colega y muchos amigos, se les hace el pie y después la prótesis es muy fácil porque no va a tener esa carga aumentada sobre el colateral medial. Gustavito, hay una cosa, pero es que hay una cosa que sí es claro. Si uno tiene un imbalance ligamentario severo en la rodilla, el que el pie esté más o menos alineado no lo va a mejorar, claramente, porque ya está establecido. Si un colateral es insuficiente, lo que van a necesitar es una mayor constricción en la rodilla. Pero ¿qué? La verdad a mí sí me parece que lo que pasa es que si el pie sigue muy sintomático, probablemente necesita las dos cirugías, y probablemente ambas muy cercanas. Ahí yo no creo que una obvie la otra, solo en los casos donde la rodilla no está muy comprometida, no se necesita la rodilla cuando se corrige el pie, o cuando el pie no está muy comprometido y se corrige la rodilla del pie, se salva la cirugía. Pero en los casos donde los dos están muy comprometidos, pues terminan necesitando cirugía ambas, realmente. Pero muchas veces, yo tengo algo que aportar ahí, muchas veces
la rodilla es asintomática, el pie es el sintomático, nosotros corregimos el pie en ese momento porque la rodilla es asintomática y la rodilla se vuelve sintomática. Apenas corregimos la patología del pie. Entonces ahí también hay que saber, porque pues el paciente se está fijando más es en el dolor del pie y cuando se lo corregimos empieza entonces la rodilla a molestar. Entonces, así esté asintomática, no sé cómo lo toman ustedes, porque se vuelven muchas veces sintomáticas después de alinear el pie. Entonces, Pues no tendría mucho sentido, Pues que pero de alguna manera, el caso, la discusión con Gustavo es simpática porque es que tuvimos un caso en conjunto hace poco donde él quería empezar por el pie y yo por la rodilla. Pero la paciente realmente estaba más sintomática de la rodilla y finalmente decidimos con Gustavo como un acuerdo que se empezaba por la rodilla. sí, así es. Pero esto no es un escenario quirúrgico que es infrecuente. Por eso me llamó la atención y por eso entré al webinar, porque realmente uno se encuentra en la práctica diaria muchos pacientes así. Usualmente son mujeres Sí. y ustedes los que hacen pie las tienen perfectamente reconocidas. Yo estoy de acuerdo que usualmente hay que empezar de la rodilla hacia abajo y algunos casos especiales, cuando la deformidad es grotesca, yo sí prefiero empezar por el pie. Esta paciente era un paciente limítrofe y bueno, finalmente Gamal me convenció a hacerle primero la rodilla, porque además es la mamá de un colega, entonces pues tiene otro entorno ahí, otro factor de riesgo, pero yo pienso que cada paciente hay que valorarlo de manera individual. Yo también he tenido pacientes que Santiago ha corregido primero el pie y uno se sorprende, la rodilla les deja de doler, como decía Santiago, y es básicamente porque cambian el eje de carga y de alguna manera lleva hacia medial el eje mecánico en la rodilla y eso les alivia un poco. Entonces, creo que el mensaje tiene que ser que valorar cada paciente de manera individual y no subestimar esa patología porque es muy frecuente. Y Gustavito, una cosa que sí importante creo yo dejar claro es que la cantidad de constricción que vas a necesitar en la rodilla por el imbalance ligamentario no disminuye porque alineemos el pie. Yo no creo. Porque eso es una cosa inherente a la rodilla que ya tiene establecido. Puede que cambie el Me refiero pronóstico es al eje de carga, ¿no? Los síntomas. Uh-huh. Sí, de acuerdo. Complementando ahí un poquito lo que decía Juan Camilo, ni siquiera a veces con procedimientos quirúrgicos, no necesariamente tenemos que hacer un procedimiento quirúrgico en el pie para que el paciente comience a presentar alguna sintomatología. Yo no sé si les ha pasado que a veces corregimos el pie plano, que es sintomático, con una rodilla algo sintomática, y se vuelve menos sintomático el pie y se aumenta toda la sintomatología en la rodilla. No sé si tienen experiencia también con el uso de plantillas, no solamente con correcciones quirúrgicas, sino incluso con correcciones ortésicas. No he tenido esa situación, pero habría que cada caso evaluarlo. En principio, si el daño articular en la rodilla es compartimiento externo, o sea, es valgo severo, me he hecho un daño y se corrige el pie, pues no debería empeorar la rodilla, podría quedar igual, pero empeorar no debería, o mejorar inclusive porque le disminuye la carga un poquito, pero no he visto que empeore, habría que ver cada caso por qué pasaría eso. De acuerdo. A mí me ha pasado más en pacientes con sobrepeso, obesas. Más que todo lo que está diciendo el doctor Gustavo, sí los pacientes se fijan menos o no se están fijando de su dolor en la rodilla y apenas disminuimos o le disminuyo el dolor en el pie, se empiezan a quejar un poco de su rodilla. Eso es lo que yo estaba tratando de decir, o sea, eh, es más esas pacientes que tienen mucho más dolor, que están fijándose más en el dolor del pie que en el de la rodilla. Y ahí se hace un dolor que seguro ya tenían, y que no le estaban poniendo tanta atención, pues por el pie más sintomático. Eso sí me ha pasado, lo que dice Ricardo es así, pero pues eso tal vez
Puede ser el patrón de marcha también. Aquí en Bucaramanga utilizamos más que todo, o se ven muchos pacientes que no utilizan un calzado adecuado, pacientes en sandalias, en chancletas que no tienen muy buenas. Eso también se ve muy sintomáticas aquí. No sé si en la costa pasará lo mismo, pero pues sí puede pasar y me ha pasado. No es más frecuente de lo que pensamos. Muy Sí, yo interesante. creo que esa situación que estás comentando, y sobre todo nos toca a nosotros porque tenemos un paciente con una rodilla, con una deformidad, más sintomático el pie, operamos el pie y dice, doctor, del paciente voy muy bien, pero ya me empezó a doler la rodilla. Uno trata de compensar en algo con ortesis, pero por lo menos aquí en Medellín la tolerancia a las plantillas es, digamos, regular, ¿cierto? No hay una aceptación, pues, digamos, muy fuerte de las ortesis, y ahí es donde se las tenemos que mandar al colega de rodilla, o se las devolvemos porque muchas veces ya estaban en tratamiento con el colega de rodilla, pero no las había operado por ser asintomáticas. Bueno, muchas gracias, Bueno, muy bien. doctor Menos mal que tengo Gustavo la y doctor Sayed, por participación de los rodillólogos. su ayuda, de su intervención. Muchas Un brazo gracias, muy Santiago. dinámico. Gracias, gracias a ustedes. Quedan invitados Muchas para un gracias, Cuando muchas quieran. futuro gracias a webinar todos. conjunto. Sí, para el caso contrario, Muchas el gracias. de Por supuesto, hay muchos. Santiago mostraba uno sobre el gen ovaro y la compensación del valgo distal que hace una insuficiencia del ligamento deltoideo. Eso también estamos viendo en sus pacientes en hombres, ya es lo contrario, pero también hacen una compensación. Entonces sería bueno que pudiéramos hacer ya una conferencia en conjunto, un webinar en los cuales tratemos este caso también, este tipo de patología, ¿no? Pero Maravilloso, pues sí. más adelante podemos Invitados pararlo. los De todos modos, rodillólogos. muchas gracias. Sí, Parece buenísimo. para este Quiero tipo. con la venia de Ana Tibavija, si me permiten hacer una cuña para todos los miembros de Scott. Esto ya lo socializamos en la SOCARD, en el capítulo de artroscopia nuestro, pero me parece que a ustedes, aprovechando que hay tantos cirujanos de pie conectados, les interesa. Yo he venido trabajando, y no quiero decirlo en primera persona, pero hemos venido trabajando con ISACOS, y logramos que nos dieran a la Sociedad Colombiana de Ortopedia un precio especial para todos los miembros que se quieran adherir como miembros correspondientes a ISACOS, con todos los beneficios académicos e incluso en congresos. Ustedes saben que ISACOS es la sociedad pues, más grande que inicialmente de trauma deportivo y que empezó con la rodilla, pero cada día hay más gente que se dedica al pie y a la artroscopia del cuello de pie. Entonces ese beneficio también les serviría a ustedes. Yo creo que Ana les puede dar más información, pero creo que es un beneficio que nos cobija a todos y vale la pena que lo conozcan. Entonces, pues ahí Anita le robé ese minuto del webinar para hacer esa cuña, porque creo que es importante que lo sepan. Gracias, Gustavo. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, yo me retiro. Feliz noche para todos. Bueno, Señores, que estén muy bien. Bueno, Buenas noches. gracias. Buenas Santiago y noches, Ricardo, muchas gracias a gracias. todos. Cuídense mucho. Bueno, hasta luego a Hasta todos, que luego. estén muy bien. bueno, no. Amigos, un abrazo. Los invitamos a nuestro webinar del 14 de mayo. Los esperamos el 14 con nuestro webinar sobre edificación. Ahí estamos. Bueno. A todos, muchísimas gracias. Creo que ya damos por terminado este webinar. A Santiago, otra vez, muchísimas gracias por esta conferencia. Un honor, Muchas Juan. felicitaciones. La ayuda a Santiago, a Ricardo, a Juan, a todos los que nos colaboraron, al doctor Sayed, al doctor Gustavo también, muchísimas gracias. Saludos a todos y esperemos que todo nos vaya bien en esta época difícil para todo el mundo. Y esperemos vernos el 14. A todos muchas gracias y un abrazo. Pasen buena noche. Hasta luego. Gracias, abrazos. Buenas noches.